Como punto número dos de la clase, entraremos a discutir el pluralismo y la democracia moderna, justamente y en torno a la discusión que radica en nuestro contexto actual sobre el ejercicio de la democracia. Partimos de que la democracia moderna, es ese vínculo entre las libertades individuales y el ejercicio político que se logra constatar en el liberalismo. Justamente esta mezcla de la democracia moderna nos permite entender cuál es el locus donde se instaura la discusión respecto a si una sociedad es menos o es más democrática. Y ese locus se encuentra en los procedimientos y se encuentra en el entendimiento el del pluralismo como tolerancia y no como la discusión de las diferencias, que es lo que plantea la democracia radical y plural. Precisamente en la discusión democrática, en nuestro contexto moderno, podemos identificar eh, empíricamente el ejercicio de que tenemos liberalismo ejercido sin democracias, pero democracias que no se pueden ejercer sin liberalismo, lo cual nos lleva a pensar precisamente en ubicar este vínculo que no viene dado desde históricamente, que no presenta un mismo hilo conductor en la historia, sino que tiene alrededor de 250 años de haberse encontrado y haber puntualizado una supresión de uno sobre el otro. Nuestros contextos, así como en otrora el ascenso de los autoritarismos en nuestra región latinoamericana o el ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo en Europa, nos hacen pensar que el ejercicio del liberalismo sin democracia es solamente otra de las fases más del sistema capitalista y que precisamente en este caso se encuentra en el ejercicio de las instituciones democráticas respecto a ese modelo económico. Eh, en ese sentido, vamos a repasar. Mouffe entiende el pluralismo como una externalización de las diferencias de un principio de libertad colectiva, que obviamente logra visualizar, logra identificar y exponer las identidades políticas que son diversas, que no es solamente una, y esos son los principales puntos de ruptura justamente con el liberalismo, que el liberalismo entiende consensos perfectos, identidades homogéneas y lógicas individualizadas. Es decir, en primera instancia, la concepción liberal de la democracia radical y plural va a entender que no hay consensos perfectos. Y eso no los vamos a entender como consensos perfectos en términos de una negociación respecto a una política pública, sino desde la ubicación en el estadio de la teoría política, justamente consensos perfectos a través de los mecanismos de externalización de las diferencias en la sociedad, desde el Estado y desde el ejercicio público de la acción política. Justamente los consensos perfectos han dotado, por ejemplo, para el caso costarricense, el imaginario de una sociedad blanca, de una sociedad homogénea, de una sociedad que es pacífica, de una sociedad que es, entre comillas, pura vida, que entiende los procesos de forma más calma, que es una sociedad exitosa. Esos consensos perfectos en los cuales logran proyectar de forma, de una forma no real, prácticas, discursos y narrativas de lo que debe de ser el entorno social y la ciudadanía. Cuando ese consenso perfecto se rompe por alguna desviación puntual, los mecanismos que utiliza el liberalismo bajo los procedimientos es justamente la sanción, es justamente el opacar eso no perfecto, eso que se desvía, eso que no encaja justamente en el marco legal. Por eso la discusión en ciudadanía no es una discusión de identidad legal, sino una discusión de identidad política. Los consensos perfectos es uno de los puntos fundamentales que las democracias liberales procedimentales han instaurado y han dotado de la idea de que la competitividad, la individualidad, el consumo son consensos perfectos dentro del marco del capitalismo, lo cual es una apariencia
porque se parte de principios de desigualdad instaurados precisamente por el modelo económico. Respecto a la ruptura de las identidades homogéneas, en este caso, identidades tales como todas las personas son heterosexuales, hay una blanquitud en la sociedad, eh, la discusión en torno al medio ambiente y prácticas culturales dotan de una identidad homogenizante, pero entendemos por una trayectoria justamente de discusión en democracia, la diferencia de las identidades que no precisamente pasan por el tamiz de identidades que se comparten en una totalidad, sino que son diferenciadas por el territorio, por la edad, por el sexo, por el género, por el nivel socioeducativo. La ruptura con esas identidades homogéneas viene a romper la creencia de que una sociedad se comporta de tal manera sin que hayan otras formas de externalización. Los movimientos sociales para MOVE son un vehículo de ruptura de esas identidades homogéneas y más bien son un canal de externalización de la diferencia. Justamente la homogenización de los procesos, la homogenización de la ciudadanía y de la sociedad son procesos que repercuten precisamente en términos de políticas públicas y en términos de acciones democráticas. En este sentido, hay una idea central en la cual se entiende a la sociedad y se entiende el ejercicio político como una diversidad de identidades políticas, justamente de grupos históricamente excluidos. Por otro lado, la ruptura con las lógicas individualizantes en el liberalismo es que vamos a entender la libertad en términos de lo colectivo y no en términos de lo individual. La libertad en términos de lo colectivo va a buscar la ampliación de los derechos de asociación, de los derechos de prensa, de los derechos de comunicación, de información, desde un ámbito colectivo y no desde un ámbito individual. La libertad desde lo colectivo va a entender que los procesos de estructuración del capitalismo en términos homogenizantes y en términos totalitarios van a llevar siempre a una desviación de las condiciones políticas y sociales, así como económicas, de los grupos, ya lo mencionamos, históricamente excluidos. La ruptura de las lógicas individualizantes también nos va a hacer entender que la forma de relacionamiento en la sociedad es común, porque el problema o los problemas son problemas comunes y no son problemas parcializados o individualizados. Este elemento tiene que ver también con la capacidad de comportamiento de la sociedad respecto a los procesos políticos. Sociedades cada vez más individualizadas tienen respuestas cada vez más fragmentadas, más particularizadas y menos orgánicas respecto a los problemas públicos. De ahí que la debilidad del Estado, de la sociedad frente al Estado, frente a la democracia o frente al capitalismo, sean cada vez más particularizados. Esta es una reconceptualización del liberalismo desde la democracia radical y plural, ahora sí entendiendo que el principio ético del liberalismo es que el conjunto de individuos tengan una posibilidad de organización de vida como se desee en términos de poder externar sus conflictos. Es decir, que el pluralismo es un elemento constitutivo de la democracia moderna siempre y cuando éste abra canales de posibilidad de romper con los principios de libertad económica individualizantes y competitivos del liberalismo decimonónico. En este contexto, la discusión parte de que se entiende el liberalismo como una racionalidad de lo político, cuando en realidad entendemos que el ejercicio político no es un ejercicio precisamente racional, porque no parte de condiciones iguales, sino parte de condiciones desiguales. En ese sentido, la ciudadanía no
no se entiende como un conjunto de, de valores y prácticas de conflicto, sino en términos de consumo político. Eh, los procedimientos en las democracias liberales procedimentales van a buscar la falsa neutralidad, entendiendo que las diferencias no pueden verse siempre externalizadas, sino más bien neutralizadas. Y se neutraliza a partir del conjunto de prácticas normativas, jurídicas, legales y potencialmente y posteriormente culturales que adoptan procedimientos de sanción, procedimientos o dispositivos de control, dispositivos de ubicación y dispositivos de homogenización. En ese sentido, lo político, entendiendo lo político como el conflicto, va a partir de una regulación de intereses privados y no de intereses públicos. Es decir, el conflicto va a estar supeditado a los procedimientos y lo político junto a los procedimientos como mecanismos de regulación. En ese sentido, la racionalidad política va a quedar en torno a el ejercicio de las limitaciones de un elemento moral en términos, ahora sí, prácticos y en términos políticos también. En ese sentido, como punto de salida respecto a la discusión entre el liberalismo y lo político en MOVE, vamos a entender que hay una interrelación del conflicto con las lógicas pluralistas, es decir, con las lógicas de equivalencia, con las distintas identidades colectivas que permite justamente establecer que la democracia radical y plural va a entender este conflicto y el pluralismo como la base central en la que opera el resto de estructuras alrededor de este elemento, lo cual va a establecer que en las discusiones agónicas de destrucción, entrecomillado, entre amigo y enemigo, ese antagonismo va a transformarse en especie de consensos puntuales sobre momentos puntuales que permite una lógica agónica, es decir, no hay una destrucción del enemigo, sino una forma de relacionamiento en la cual se busca la externalización del conflicto para una obtención de ganancia entre los distintos sectores, entre las distintas partes, entre los distintos sistemas de valores. Es decir, no hay una superación de una contra otra, sino una forma de discusión conceptual, teórica y política en torno a los valores de igualdad y de libertad como premisas fundamentales de la construcción democrática moderna. No única y exclusivamente la libertad y no única y exclusivamente la igualdad, sino una superación de esa falsa dicotomía para la instauración de relaciones agónicas que permitan consensos puntuales a través de la exposición y externalización de los conflictos, llegando hasta el fin último de las discusiones y justamente de la evidencia de eso que es diferente. Entonces, que sí y que no del liberalismo según Mouffe. Lo que profundamente Mouffe comparte es justamente la afirmación de la razón del ser humano, de esa forma de entender y colocar en el centro al ser humano a partir de las limitaciones de la misma, y la aceptación del pluralismo como un conjunto de identidades. Esta, este elemento es el que incorpora el liberalismo en la democracia radical y plural. Por el contrario, lo que no va a entender el liberalismo para MUF o dentro de este esquema de democracia radical y plural es justamente el individualismo de las identidades colectivas y su fraccionamiento en el ejercicio político. Esto lleva a pensar justamente que el conjunto de identidades colectivas va a verse suprimido precisamente eh, en torno a este acto individualista. Por eso es la ruptura de MUF con esta concepción y más bien una contraposición de las identidades colectivas frente a las dinámicas individualizadas. Y por otro lado, entender que los procesos de racionalidad
a través de los principios morales que se ven reflejados en procedimientos, no es una forma de simplificación de la realidad política y social, sino más bien una forma de neutralización del conflicto y de las diferencias en democracia. Justamente esa racionalidad del liberalismo, que no es nueva, no nace con el neoliberalismo, sino que es anterior a esta, es uno de los principios básicos de discusión justamente en torno a entender al ser humano como un ser no del todo racional y no del todo en condiciones de extraposición y de discusión en espacios políticos, es decir, un ser humano no acabado, un ser humano no racionalizado y no neutral. En ese sentido, este conjunto de preguntas nos ayudan a ir depurando la concepción de la democracia radical y plural. Para el caso costarricense, la noción y construcción de democracia que históricamente ha estado imbuida en nuestra sociedad es una noción de democracia eh, precisamente ejercida desde los procedimientos, ejercida desde las urnas y entendiendo más allá de esto, entendiendo la separación entre lo democrático, lo económico, lo institucional y lo social. Es decir, tenemos una democracia que fragmenta su capacidad de entendimiento respecto a que condiciones de desigualdad, condiciones de precarización, de exclusión, y condiciones justamente de acceso a no información veraz, son elementos que determinan un posicionamiento de una democracia liberal que se encuentra hoy en día en claro ataque y clara discusión respecto a si su naturaleza es la óptima. En ese sentido, entender la democracia más allá de los procedimientos, más allá del ejercicio de las libertades individuales, es entenderla a partir de que vivimos en una sociedad profundamente desigual, en una sociedad que es distinta, que tiene muchos colores, que tiene mucha diversidad y que esa diversidad no precisamente se ve externalizada ni en las urnas ni en los procesos de discusión política legislativa. Recordemos que el voto es solamente una continuidad más de un ejercicio político democrático y no un fin en sí mismo. Y justamente esto es una de las grandes discusiones que en el liberalismo se plantea, sobre todo el liberalismo como democrático, digamos, y desde la democracia liberal y procedimental. Eh, la conexión justamente de una democracia liberal y procedimental está en la ruptura y en el entendimiento de que las condiciones materiales, culturales y simbólicas son también condiciones democráticas y que esas condiciones no precisamente pasan por un tamiz y por un filtro de colectividad de lo común, sino por un filtro de individualización, de competencia que precisamente nos hace reflejarnos como una sociedad apática frente a las diferencias, frente al conflicto, que termina subordinando y que termina particularizando y reflejándose justamente en la acción política de sectores, de las élites y de los grupos dominantes. Es precisamente en esos grupos dominantes que han sustentado históricamente las relaciones políticas y económicas del país, donde se encuentra una supresión absoluta de lo diferente, una supresión absoluta del conflicto subyacente en una sociedad marcada cada vez más por las diferencias estructurales en términos de género, en términos territoriales y en términos del acceso justamente a un, entre comillas, consumo político igual. Partimos de distintos consumos políticos en nuestra sociedad que cada vez nos hace segmentarnos más respecto a nuestras posibilidades de acción política desde lo común y desde lo colectivo. Esto también tiene unas implicaciones en términos de que si entendemos a los derechos humanos como un conjunto
de posicionamientos, de prácticas y de normas que buscan la homogenización, estos derechos, aún colocándolos como un ejercicio político innecesario en nuestra sociedad, aún tienen la particularidad de la exclusión. Es decir, el liberalismo por sí mismo es un ejercicio de exclusión cuando lo entendemos desde lo individual, cuando lo entendemos desde lo homogéneo y cuando lo entendemos desde los consensos, eh, no, o los consensos aparentes. Estos elementos tienen una consonancia, justamente una repercusión directa en las políticas públicas, y también en el ejercicio de organización social. ¿Cómo entendemos lo diferente? ¿Cómo entendemos las voces disidentes, los cuerpos disidentes, las prácticas políticas disidentes? Y cómo esas prácticas se asumen o se revierten, se discuten o se rompen. En ese sentido, para MOVE, el ejercicio de lo colectivo y de lo común es un ejercicio que no pasa por el, por la acción práctica de las élites, sino por la acción práctica de los movimientos sociales, de los grupos de base y de todo el conjunto de entidades colectivas que se tejen y que no tienen precisamente una voz en la acción política. Por eso la discusión de MOVE respecto a la democracia no es una oposición respecto a la élite, sino respecto a los de abajo, respecto al conjunto de acciones constitutivas de lo colectivo, de la colectividad. Y ese ejercicio puntual es el que hoy tiene no solamente a nuestro país, sino a nuestra región en una subordinación respecto a prácticas autoritarias, al ejercicio deliberado del poder, a un ejercicio liberal, profundamente liberal e individualizante de las relaciones humanas, eh, pero con problemas estructurales sin resolver, como las migraciones no seguras, como los procesos de ataque a las poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, población sexualmente diversa, movimientos ambientales, el indigenismo, eh, la cultura, la educación, prácticamente subordinadas y en un franco ataque. Constitutivo de este conjunto de élites que al final del día, y como lo vimos con Harvey, lo que busca son procesos de acumulación constante cuando los mercados empiezan a achicar. Estas son las condiciones que hoy en día tenemos en nuestra región y que también subyacen en el punto central de la no exposición del conflicto, de entender que bajo las transiciones de la democracia se solucionaba bajo el ejercicio del voto el conflicto cuando fue una apariencia por las repercusiones justamente de un modelo económico que fragmenta, que diluye, que disuelve las posibilidades, el conjunto de posibilidades de acción diferenciada frente a lo dominante. En este punto, invito a la reflexión de las siguientes preguntas, justamente entendiéndolo desde un elemento contextual. Así que muchas gracias.